sí, que todavía tienen retos importantes, pero en los que se ha mostrado avance. Hoy se presenta el tercer informe nacional sobre el cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio. Nos acompaña la doctora Rebeca Arias, que es coordinadora residente de las Naciones Unidas en el Perú, con quien hemos hablado antes. ¿Qué tal, señora Rebeca? Y Melba Johnson, que es representante adjunta de UNICEF en el Perú. ¿Qué tal, señora Johnson? Y nos traen, creo que, más o menos buenas noticias. Recordemos que los objetivos del milenio son una serie de metas que se colocan a nivel mundial para que los países puedan mejorar los niveles de salud, educación, disminuir la pobreza, la desnutrición. Y la idea es ver en dónde estamos, ¿no es cierto? Hasta dónde hemos avanzado. A ver, señora Rebeca, empezamos con usted. Cuéntenos un poco cuáles son los datos que se van a presentar en este tercer informe. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Bueno, para el Sistema de Naciones Unidas en Perú es de mucha satisfacción presentar junto con el gobierno Perdóneme, ¿se puede sacar un poquito el micrófono? Eso. Gracias. Así. Entonces decía que para nosotros es muy satisfactorio presentar este tercer informe junto con el gobierno este día sobre los avances que ha tenido Perú con respecto al cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio, al cual todos los países se comprometieron en el año 2000, ¿verdad? Para alcanzarse en el año 2015. Pues lo que se buscaba era lograr un piso mínimo de desarrollo, ¿verdad?, para todos los países en el mundo. Y Perú ha tenido avances importantes, tenemos que decir, en los últimos años, en estos, 13 años, y este informe da cuenta de estos avances. En primer lugar, ya las metas de reducción de la pobreza extrema a la mitad y la pobreza total a la mitad también ya se han cumplido antes del año 2015, ¿verdad? Esa es una muy buena noticia para Perú. También se ha cumplido la meta de reducción de la mortalidad infantil, antes también del 2015. Esta es una muy buena noticia porque además está entre los cinco resultados mejores a nivel mundial en cuanto a reducción de mortalidad infantil. Y se ha logrado también, se ha logrado también la paridad de género en la educación, es decir, la matrícula, niñas y niños en todos los niveles, primaria, secundaria, terciaria. ¿En el ámbito rural? Bueno, ahí vamos. Entonces, Entonces, hay avances importantes muy buenos como promedios nacionales, pero sabemos que en Perú es un país muy desigual, ¿verdad? Y ahí hay brechas de desarrollo importantes entre lo urbano y lo rural, porque por un lado, la pobreza, por ejemplo, en las zonas rurales es más del 50%, aunque la pobreza a nivel nacional llega a un 25.8%, es decir, el doble de la pobreza a nivel nacional. Digamos que el promedio nos va bien, pero si separamos por regiones, el asunto no es equitativo, ¿no? Así es, entonces hay esas desigualdades por regiones, también en la educación. Si bien estamos muy cerca de alcanzar la educación primaria universal, ¿no?, que debería llegar al 100%, estamos en un 96%, hay retos, por ejemplo, en cuanto a la calidad de la educación y en cuanto también a las diferencias entre urbano y rural, y a las diferencias también entre niños y niñas que no hablan castellano, por ejemplo. Entonces, hay el reto pendiente para el país es avanzar en reducir esas brechas que tienen que ver, como le decía, con el hecho de que la población viva en las zonas rurales o en las zonas urbanas, o con el hecho de que las poblaciones hablen castellano o hablen otra lengua, o con que sea de una etnia, ya sea aymara, indígena, amazónica o no. Entonces, esas discrepancias las vemos cuando hacemos el análisis ya más desagregado, ¿verdad? Entonces, por eso los avances se tienen que dar más hacia reducir esas brechas, esas desigualdades, enfocando los esfuerzos en las zonas rurales y en las poblaciones más postergadas. Sabemos que han habido, tenemos que decir también que muy importante ha sido el crecimiento económico para lograr reducir la pobreza, los programas sociales que se han implementado, el aumento en la inversión social y la mejora en los programas sociales en general, y una mayor participación de la sociedad en el monitoreo, en el seguimiento de estos programas. Pero también tenemos que decir que no se ha generado suficiente empleo decente para todos, ¿verdad? Todavía hay una coexistencia de sectores de alta productividad, pero no es donde se concentra la mayoría del empleo, claro. Y baja productividad donde se concentra la mayoría del empleo. Entonces, en realidad todavía tenemos un reto enorme en hacer eso tan importante, en lo que además han insistido tanto organismos como UNICEF, que es la igualdad de oportunidades, que un niño que nace en determinado lugar del Perú tenga las mismas oportunidades que otro
y que no lo condenen su zona donde nació, en la lengua que es su lengua materna, etcétera. Ahora, yo quería preguntarle a la doctora Johnson, ¿cuáles son los datos? Porque yo supongo que acá es muy importante saber cuál es la línea de base en términos de cuáles son los datos de los que se partieron y de dónde salen los indicadores para saber que hemos avanzado. ¿Cuán fina es esta data y de dónde proviene? Bueno, felizmente Perú es uno de los países que más información tiene. Este país produce, por ejemplo, los ENDES anualmente, y hay ENDES continua. Entonces, es uno de los pocos países en la región que tiene información actualizada. Necesitamos tener información más desagregada, por ejemplo, tener información más específica sobre los distintos pueblos indígenas del país, porque ahorita lo que tenemos es el censo que habla solamente por idioma hablado dentro de la casa, que no es específicamente suficiente para poder hablar de la situación de la población indígena, por ejemplo. Pero como bien decía Rebeca, el poco información o la poca información que tenemos sí nos da suficiente información para saber que hay poblaciones excluidas y que hay regiones que no van a lograr, ¿no? Si bien el país va a lograr las metas, algunas de las metas, no todas las regiones van a lograr. Por ejemplo, tenemos el caso de desnutrición crónica, donde el país ha reducido de más de 37% a 18%, ¿no? en 10 años, porque la línea de base viene de 1991 en el caso de Perú. Pero tenemos distritos, puedo pensar en Cotabambas, en Apurímac, o Mazán en Loreto, donde hay niveles de desnutrición crónica mayores a 50%. O sea que no solo no va a alcanzar las metas, sino que están lejísimos. Lejísimos. También, sociedades que necesitan un milenio más para alcanzar las metas. Claro. ¿No? En educación, si bien estamos casi cerca a la universalización, tenemos niveles muy bajos de aprendizaje, de logro de aprendizaje en matemáticas, en comprensión lectora. Tenemos comprensión niveles hasta 7% de los niños, 4% en matemáticas en la Amazonía. Tenemos poblaciones indígenas con, si bien el país necesita cubrir solamente el 4% de niños para llegar a universalización, por ejemplo, del registro de nacimiento, pero tenemos poblaciones como la Xánica que tienen 24% de sus niños que no están identificados, no tienen identidad, por ende no existen para los efectos de los servicios sociales del país. Entonces, como dice Rebeca, el gran reto que tiene el país es cómo hacemos que el desarrollo y esos avances son alcanzables para todos los niños y niñas peruanos. Y en lo que toca al aspecto positivo, ¿cómo hacemos que esto sea sostenible? Porque, claro, es muy fácil decir, ha crecido enormemente la clase media. Ahora, cuando uno se pone a escarbar, ¿qué se entiende por clase media? De pronto yo soy por clase media por $1 de diferencia, $1.50 de diferencia, $2 de diferencia. En cualquier momento eso desaparece. ¿Cómo se puede medir este efecto? No sé si ustedes tienen forma de... Bueno, sí, ha habido bastante discusión sobre esto y si bien es cierto, ha habido un buen porcentaje de la población que ha salido de la pobreza y que podría considerarse clase media, también debemos decir que estos segmentos de población viven en una situación muy vulnerable, que con cualquier situación de cambio, ya sea una enfermedad grave o un desastre, pueden pasar fácilmente a la situación de pobreza otra vez, ¿verdad? Entonces hay un porcentaje de población que está en una situación muy vulnerable, aunque no estén en situación de pobreza. Claro. Y ahí entonces lo que hay que también diseñar políticas que abarquen a toda la población, ¿verdad? Es decir, no solamente, ahora estamos hablando, y esto desde Naciones Unidas estamos impulsando políticas que no solamente se enfoquen en las poblaciones más excluidas, estamos hablando de los pobres extremos y los pobres en general, pero también avanzar hacia políticas de universalización de los servicios sociales, es decir, de servicios de educación, de salud y también de protección social, ¿no? Claro. De manera que no caigamos en una situación en donde los pobres tengan acceso a servicios de educación y salud de baja calidad, de bajísima calidad, y el resto y la población de más altos ingresos sí tenga acceso a servicios de buena calidad. Y entrando un poco al tema de la niñez, doctora Johnson, los niños están de moda ahora en los titulares de la prensa, pero para mal.
en situaciones muy lamentables. Sí. Porque uno se pregunte si esto es la punta de un iceberg nada más. Sí. Si nos ocupamos de los niños solamente cuando protagonizan un caso periodísticamente muy interesante, sensacionalista, listo para... o si los usamos de alguna manera políticamente. Sí, yo creo que... ¿En qué nivel nos coloca eso comparado con otros países? El tema es que necesitamos estrategias más comprensivas y de más largo plazo, porque como usted dice, tener que seguir caso por caso, ¿no? Y ese sensacionalismo de un solo caso realmente no compara con la cantidad de abuso, de violencia, de explotación contra niños, niñas y adolescentes en el país. Entonces tenemos que buscar esas estrategias más abarcativas y más de largo plazo, más de políticas, ¿no? Y programas para beneficiar a la población. Hay dos temas que quisiera mencionar, que no mencioné, que es el tema de los avances en la igualdad de género, ¿verdad? Como dije antes, en la educación ha habido avances importantes, pero en cuanto al empoderamiento y la autonomía económica de las mujeres todavía estamos lejos, ¿verdad? Pero hemos mejorado algo, creo. Hemos mejorado, pero estamos todavía muy lejos. Por ejemplo, muy lejos. Las mujeres todavía ganan 30% menos en promedio que los hombres. Con igual capacidad o experiencia. Haciendo lo mismo, trabajamos mejor, pero eso no lo dice. Sí, son mejores. Entonces, más inteligentes de todas maneras, está clarísimo. Para mí, por lo menos. Además, yo eso lo digo desde pequeño. En esta mesa somos 3 contra 2. En esa época me refería a mi mamá, pero ahora lo he hecho extensivo al resto de la familia. Mire, la participación política de las mujeres también todavía está muy baja, ¿verdad? Por los niveles pero deseables. Vamos creciendo. Por ejemplo, el Consejo de Ministros de este gobierno, del señor Ollanta aquí en el Perú, mitad hombres, mitad mujeres. Sí, pero la representación política a nivel nacional es bajísima. Bajísima. No hay presidentes regionales mujeres. En el Congreso es del 20-21% y no hay ni una sola presidenta regional mujer. Pero debemos promover esto desde que son pequeños, es decir, desde la educación, porque si no hemos formado en igualdad de condiciones niños y niñas, jóvenes, jovencitas, no podemos exigir, digamos, igualdad o una cuota de géneros, porque de pronto hay algunas que no están calificadas todavía. Bueno, como dije antes, felizmente la brecha de género en la educación ha desaparecido, ¿verdad? Es decir, ya ahora no podemos hablar de que las niñas tengan menor educación que los niños. Lógicamente, en el ámbito rural hay diferencias, ¿verdad? Lógicamente hay diferencias también. De acuerdo. Y otro tema muy importante que quiero mencionar es el tema de la sostenibilidad ambiental, ¿verdad? Que es otro de los objetivos de desarrollo del milenio. Y este es un tema fundamental porque ahí sí estamos perdiendo todo. No podemos avanzar hacia un desarrollo sostenible si no integramos la dimensión ambiental al desarrollo económico y social. Muy bien. Y ahí tenemos que trabajar todos. Bueno, hoy a las 10 de la mañana se presenta este informe en Ventanilla. El tercer informe nacional sobre el cumplimiento de los objetivos del milenio. Así ustedes muy amables. Muchas gracias por la oportunidad y les invitamos a participar. Muy bien, muchas gracias. Les vamos el informe, a ver, lo voy a mostrar. Les vamos a enviar el informe en los próximos días. Porque no tenemos todas las copias todavía, pero se lo vamos a enviar esta semana. Lo esperamos. Muchas gracias. Ahí tenemos la carátula, muy amable. Vamos a la pausa rápidamente, volvemos de inmediato. No me la agenda después del domingo.